Buenas noches, amigos. Hoy estáis impresionantes todos de escritores. Bueno, jueves 26 de diciembre de 2024. Voy a poner un poco mejor la pantalla, la cámara. Taller 162, lo manifestado y lo no manifestado, que supongo que os habrá dejado a todos igual. Saludo a los más madrugadores, que fue Angélica. Buenas tardes, profesor Fernando. Su respuesta a mi correo que envié el 3 de marzo me llegó de Navidad. Sí, sí, ya lo sé, pero es que ha habido unos cambios y yo no recibo cosas. Me tenéis que volver a decir y volver a enviar y a veces están en correo no deseado. He descubierto en mensajes de algunos de vosotros en correo no deseado, pero dentro de los 10 días que aguanta ya. Claudia Barba, muy buenas tardes, Fernando y compañeros del camino, con mayúsculas, así son. Luis María Blanco Aguirrezábal, buenas tardes, Fernando. Espero que el taller de hoy nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Saludos. Sí, por lo menos el entorno. Arnaldo Hernández Viera, saludos fraternales a todos desde San Juan, Puerto Rico. JFLG, buenas tardes, profesor y amigos, buscadores desde Parla, saludos para todos. Sandra Robert, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores desde Zaragoza. Un abrazo a todos. Gris Díaz, hola, estimado profesor y amigas y amigos buscadores, placer de saludarles y esperando hayan pasado una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Continúa el reto para 2025, pero no es un gran reto, será fácilmente dominado. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, mis amados compañeros de búsqueda, por esta jungla que dichosamente comparto con ustedes. Saludos y abrazos en este final del ciclo 2024 desde Guatemala. Pues sí, yo me despediré al final. Sí, ya no hay más. Y ya son las 8, de forma que empezamos, estamos 21 y vamos, la charla de hoy se va a parecer a una clase, como también se pareció a una clase la charla del taller pasado. Y las dos van a unirse. Ya advertí que el taller no podría reunir todos los conceptos que se pueden hablar, que se pueden decir de la divinidad y de nosotros, de nuestro ciclo, pero nuestro ciclo que acaba en ella, de una forma o de otra, que hoy creo que aclararemos un poquito. En el taller pasado quedaron algunas cosas inconcretas, no suficientemente explicadas, y quizás lo primero que quedó difuso es la situación del ser humano en el tiempo. Porque, claro, nosotros estamos diciendo que hemos bajado 6 veces, o quizás alguna más, y eso puede no estar muy claro el por qué tenemos esa imprecisión. Hoy vamos a aclarar un poco esto. Cuando yo empecé, a mí me interesó la historia del ser humano, historia desde el punto de vista historia física. Y me compré algún libro que había hace 30 años y pues parece que el hombre databa, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, pues de unos 200.000 años. 200.000 años. Era la antigüedad del hombre sobre la Tierra. Y como elemento, como personaje más antiguo, se hablaba de la Nancy. La Nancy, con Y final, era una antepasada nuestra que había vivido en las cercanías del barranco de Olduvai, yo creo que en Kenia o muy abajo de África, y que se había encontrado su esqueleto casi entero. Y era pues una referencia, Nancy. Pero esto todo quedó pues superado cuando, trabajando yo, es decir, antes de 2010, quizás en 2008 o 2005, vino a nuestra universidad un
el director de la excavación de Atapuerca y dio una conferencia a la que asistí y nos dijo pues, muchos detalles y muchas diapositivas sobre el Homo antecesor, que era un hombre, un homo, que había vivido hace 800.000 años o 850.000 años. Claro, eso dejaba a la Nancy pues fuera de un juego, porque ya había muchos esqueletos completos casi de Homo antecesor del 850.000. Pero es que más recientemente en Atapuerca han aparecido unos restos que se datan en torno al 1.350.000. Y no cabe pensar que Atapuerca es la cuna de la humanidad. Los más antiguos están en Atapuerca. No, en Atapuerca será un yacimiento más que se ha descubierto. Habrá otros muchos que no se han descubierto. Atapuerca se descubrió cuando fueron a hacer un ferrocarril para servicio de una mina. Es decir, una cosa completamente fortuita. Entonces, se dice que 2 millones. Es fácil que sea una aproximación a la vida del humano en la Tierra. De manera que la historia es cuando el ser humano es capaz de dejar escrito sus experiencias, sus vivencias, su historia, lo que ha pasado, los reyes que ha tenido. Y eso ocurrió el año 3000 antes del cambio de era, simultáneamente en Egipto y en Babilonia, con en Egipto jeroglíficos y en Babilonia lenguaje cuneiforme. Entonces, claro, los 5.000 años comparado con los 2 millones no llega ni siquiera al 1%, es el 0,25%. De manera que hablamos de historia y de que el hombre empezó así, pero tenemos un hueco, un vacío, un túnel oscuro de 2 millones de años y estamos sabedores de lo que pasó hace 5.000 años hoy. De forma que meterse en el campo de lo que pasó de los orígenes, pues es casi temerario. Pero tenemos una ventaja y es que hemos detectado el proceso que sigue el ser humano para evolucionar y hemos visto que por lo menos nos ha costado 6 encarnaciones, 6 bajadas de todo el filum, de los 12.000 millones. Y que 6 bajadas no habían sido suficientes para que más o menos casi la mitad de la humanidad siguiera en los niveles 1 y 2 de maltratadores. Eso indica que subir esa escalera, subir ese ascenso evolutivo es un proceso muy lento, y que pudieron haber sido necesarios 2 millones de años para que el hombre empezara a tener capacidad mental o interés suficiente para escribir y reflejar por escrito para la posteridad sus vivencias. El hombre tuvo capacidad para pintar cuevas en el sur de Francia, en el norte de España, cuevas de pinturas, pues no puedo decir porque no lo he mirado con detalle, pero del orden de 10.000 o 20.000 años en ese intervalo. Es decir, que primero hizo falta que el humano aprendiera a discurrir, tuviera la vida solucionada de forma que pudiera pintar o escribir. Pero eso ocurrió hace 10.000 o hace 5.000 años a partir de hoy. Por eso, pues no es nada desechable la idea de que no fue la de Pitágoras la primera
encarnación en la Tierra, sino que con facilidad podía haber habido 2 más perfectamente. Y los números dan, por muy poca población que supongamos para el planeta Tierra. De forma que yo voy a cambiar y con una oscura nube sobre los primeros 2 millones de años, pero creo que es más real decir que hemos tenido 8 bajadas al planeta que decir que fueron 6, porque no encaja en la generación de Pitágoras, Zaratustra, los autores de la Upanishad en el año 600 en la India, antes del cambio de era, ni Lao Tse, más un poco después, y Buda, no encajan como por ser esa su primera encarnación. No, no puede ser. Han tenido que necesitar por lo menos 2 bajadas para alcanzar la claridad de ideas que nosotros podemos tener ahora, porque leemos por todos los lados a los que han sabido de estas cosas. De forma que 8 bajadas, mejor que 6. Y hemos tenido mala suerte, porque vimos el día pasado que allá donde no hay imperios, no hay acumulación de riqueza y hay reinos pequeños y por tanto libertad de expresión y de pensamiento, los humanos avanzados se manejan mejor. Y no lo hacen allá donde hay caminos imperfectos que pretenden ser verdad universal. De forma que hemos tenido en el planeta Tierra la mala suerte de que en Occidente ha predominado caminos incompletos que han dado preferencia al tener en lugar de al ser plenitud. Porque Oriente, desgraciadamente, no ha predominado como civilización. Y el mundo es ahora regido por Occidente. Y así nos va. Así pues, esa circunstancia también ha hecho que prevalezca la peor parte de la humanidad, que tenga poder la peor parte y, en consecuencia, que el avance sea más lento. Yo puedo decir que me parece que otro gallo nos cantara si fuera Oriente el que hubiera llevado la batuta de la evolución y de las normas de convivencia en el planeta. Pero no ha sido Oriente, ha sido Occidente. Han sido los menos evolucionados, los más brutos, los más egoístas y los peores humanos. Bien, otra cosa que también ha surgido esta semana es que a mí siempre me ha echado para atrás una idea que he oído a algunas personas que se dedicaban a la búsqueda y habían encontrado en otros sitios, la idea de que, bueno, los humanos somos como Dios, somos Dios, porque tenemos unas propiedades especiales. No, hay una distancia enorme, inmensa, entre la divinidad y el mejor de los seres humanos, y mucho más de los que hablaban con esa alegría. De forma que, como resultado de una pregunta de uno de vosotros, ha surgido todo esto y analizando ese proceso que vimos de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y arriba la divinidad, pues se puede decir que cada dimensión encierra 2 dimensiones a su vez. La parte interna a la que no se llega fácilmente de los elementos químicos y los minerales, que son un agrupamiento de estos elementos para formar un producto que se ve, que se toca, como la calcita, el carbonato cálcico. Y en los vegetales lo mismo. Los vegetales aprovechan y tienen los minerales en su interior y con ello hacen pues, la función clorofílica y con otras sustancias, y tienen luego una visión, una parte vista, unas hojas, un tallo, los vegetales.
Y los animales también tienen una parte interior y un exterior, una dimensión. Y desde luego los humanos tenemos una dimensión interna, no visible, que no es obvia, que puede ignorarse que existe, que son la capacidad, las capacidades únicas, y una parte externa que es la coraza, el frasco, que es obvio y que lo forma el cuerpo físico con todas sus características y propiedades. Bueno, pues sucede siempre que la esencia es lo más interno y es lo que mueve a la parte más externa. La esencia, que no se ve, nuestro nivel de evolución, las puertas que hemos pasado, las asignaturas que hemos aprobado y lo madura, los niveles de evolución que hemos superado, mueven a nuestro físico y actúa nuestro físico en función de las órdenes que recibe y que obedece de esa esencia interior. Pues de la misma forma, la divinidad consta de dos dimensiones, de la dimensión oculta, invisible, inaccesible, que es la elevada y que es, ay, lo siento, única en el mundo, en el cosmos, y otra parte más visible, que es la que se involucra en la creación, en la acción sobre los elementos que están por debajo de ella. Yo hace pues 30 años o quizás más leí un escrito de una escuela oriental, no recuerdo si era los Vedas, las Upanishad, algo de Lao Tse, del taoísmo, o de qué, o del budismo, y hablando de la divinidad, de la parte manifestada y la parte no manifestada. Y ahora he caído en la cuenta de que también la divinidad tiene, como nosotros, una parte interna más elevada, más plena, más sutil y que es la que mueve, que es su verdadera esencia, y luego una parte o dimensión no tan elevada, que es la parte manifestada. Y quisiera que se entendiera, quisiera que fuera capaz ser capaz de expresarme y de explicarme. Y ahí tenéis el chat para preguntar lo que no se entienda. La parte manifestada y la no manifestada. Y la no manifestada se expresa, actúa a través de la parte manifestada. Sin la parte manifestada no podría actuar, no podría crear. Para ponerse en contacto con dimensiones menos elevadas que ella, necesita como un puente dentro de la plenitud de la divinidad, un puente de acceso a lo que es la creación, a lo que ella creó. Supongo que tendré que responder a alguna pregunta sobre ese tema porque a mí me ha costado 30 años entenderlo, ¿eh? Y no creo que lo podáis entender a lo mejor en 30 minutos, pero bueno, ya veremos. Y este hecho de las dos dimensiones en la divinidad me explica también una cosa que algunos sensitivos, con los que he tratado como trato con vosotros, con mucha confianza, me dijeron que los seres trascendidos no pueden intervenir en una evacuación. Pueden recibir a los que llegan, pero la labor la tenemos que hacer los humanos. Los humanos tenemos la capacidad, con nuestra consistencia, de ir a la dimensión intermedia y procurar atraer hacia la luz a los que estén maduros para ello. Y en un caso de un accidente
o un desastre, pues habrá no pocos que no tengan repulsa a la luz y a la plenitud. Y se les puede plantear cómo se va, hacia dónde tienen que ir. Y eso se explica con el hecho de que los trascendidos son solo dimensión superior, son solo esencia, son solo la parte que han alcanzado de plenitud. Y no pueden ni siquiera nombrar o tener o pensar en una cosa negativa. Mucho menos pueden bajar a un sitio donde haya una fuerte negatividad. Por eso se comportan siempre de manera exquisita con nosotros, respetando absolutamente nuestra libertad y nuestro nivel de evolución. Porque teniendo solo una dimensión, la elevada, no se puede actuar en otro mundo que no sea ese mundo elevado. Y también cabría pensar en los guías. Y entonces me vino seguida la idea, ¿y los guías? También son trascendidos y actúan con nosotros. Y enseguida llegó la respuesta, sí, pero actúan con los que son capaces de conectar con ellos, con las buenas personas. Y eso ya está dicho aquí también, con las buenas personas. Y las buenas personas somos el 20% de la población, no el 100%. Con el que no tiene desarrollado nada de esto que estamos manejando nosotros y buscando mejorar, posiblemente no haga falta ninguna que tengan guías. Cuando lo necesiten ya les llegará uno, pero de continuo hay que tener las capacidades superiores mínimamente desarrolladas para poder entablar la conexión con los guías. Y entonces ellos, con su capacidad esencial, única, trascendente, conectan con esa parte nuestra que tenemos de elemento único trascendente. Y hay conexión, y hay confianza, y hay cariño, y hay un vínculo fuerte. Pero solo con aquellos que tienen algo desarrollado, la esencia. Si no, no sería posible. Como no es posible entrar en el mundo intermedio, en la dimensión intermedia, donde predomina lo peor de lo peor. Salvo en sitios donde haya habido una hecatombe y hayan muerto de pronto todo tipo de personas que estaban en esa área. Bien, pues con eso hemos llegado ya a los 20 minutos y ahora no hay, sí hay preguntas o ha venido personas que no consigo ahora. Están, sí, hay muchas. Saludo a Shuga, que nos dice buenas tardes, noches a todas y todos. Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Feliz Navidad, Shuga. AZ, buenas noches y felices fiestas, lo mismo. Manolo, buenas noches a todos y felices fiestas. Lo tengo que ver después en diferido. Saludos, sí, porque hoy es duro el taller. Es muy conceptual. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Valencia. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y a todas y todos. Jan Drisus Andrómeda, buenas noches, felices fiestas a todos, fin de 2024 e inicio positivo para el 2025. Gracias y lo mismo, Jan. A profesor Fernando y a los presentes. Carmen Martín, feliz Navidad 2024. Buenas tardes a todos los amigos buscadores. Jan Drisus Andrómeda, parece que inicia. Hablando sobre reencarnaciones. Yo tengo facilidad para leer el inglés, francés, ruso, por ejemplo, pero el alemán y los idiomas árabes, ambos no me entran a la vista. Así que no sé qué significará eso. No, es normal, es normal. Bueno, te felicito por esa facilidad
para leer todos sus idiomas. El ruso es muy problemático porque tiene el lenguaje cirílico, que ahí no hay quien entre. También el alemán es difícil. Y no digamos nada ya de los idiomas árabes. Consuélate. Justo tú reniegas de los mismos idiomas que en los que yo tampoco he entrado. Porque no se puede, a no ser que te dediques, que vayas a estudiar para traductor o un lingüista de gran profundidad, no se puede dominar muchos idiomas si no te dedicas a ello de forma muy intensiva y desde muy joven. No creo que signifique nada. En todo caso, nosotros, los de habla hispana, venimos del latín y del griego también, de los dos idiomas. Y, por tanto, nos es más fácil los idiomas que también provienen del griego y del latín, como son el francés, el portugués, el italiano. Y el alemán, bueno, pues no proviene de esa raíz, proviene de idiomas que se hablaban en el norte de Europa, en la antigüedad. Y por eso, pues ya no digamos los idiomas árabes, que vienen de la parte este y muy lejana. De forma que, ¿por qué? Porque no provienen de los orígenes de nuestro idioma castellano, que es el griego y el latín. Y yo casi diría el griego en primer lugar. O tal para cual. Así que no le veo otra explicación a esa predilección tuya por ciertos idiomas y no por otro. El ruso es difícil, tiene unas componentes con las letras, con el vocabulario, con el abecedario, que no lo hacen similar a nuestro origen. Vicente Ariza dice saludos cordiales desde la República Dominicana. Y Miguel Ángel Medrano, por lo descrito, los buscadores occidentales debemos tener y trabajar con paciencia en nuestra evolución, sobre todo en lo relativo a nuestro entorno con tan bajo nivel de evolución alcanzada. Sí, o sea, lo que no podemos tener, en eso estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, y en todo, pero empezando por eso, no debemos tener prisa por la evolución de la sociedad. Fijaros que nos costó 2 millones de años, o aunque solo sean 1.300.000 años, pero serán más, porque no tenemos la suerte de que Atapuerca es el origen de todo el misterio. Tenemos entre 1,3 y 2 millones de años para aprender a pintar y a escribir. Es decir, que nos ha costado muchísimo desarrollar nuestro cerebro y nuestro dominio del entorno para no pasar hambre, porque si no tienes asegurado el suministro de alimentos, ni tienes asegurada un habitáculo seguro, defendible, no sometido al albur de que te entre un tigre o un león, no puedes pensar en pintar paredes, ni en escribir lo que pasa en tu entorno. Tiene que haber una cierta bienestar social para que al ser humano se le ocurra pintar o escribir o empezar a pensar a ver cómo es el mundo. No tiene que estar bajo el miedo, bajo el terror, bajo la inseguridad. Y alcanzar esa situación de dominio del entorno, pues nos costó como humanos 2 millones de años. De forma que a partir de ahí el crecimiento ha sido increíble, descomunal. Tenemos unas capacidades impresionantes los humanos, pero
nos ha costado mucho ponerlas en marcha. Hemos sido muy incapaces de desarrollar lo suficiente para estar en circunstancias de podernos dedicar a pensar. Primero comer y luego filosofar. En italiano se dice de otra forma, pero no estoy seguro de la pronunciación, ¿no? Primero, estar seguro, tener segura la vida. Y después, filosofar. Y nos ha costado mucho tener segura la vida. Nos ha costado mucho. Por eso, pues, y porque no han triunfado los grandes pensadores, que ya entonces fueron minoría, y en todo caso fueron perseguidos, porque tengo leído que también parece ser que Empedocles tuvo dificultades con su enseñanza, y los partidarios o los creyentes o los fieles del camino incompleto que había en su tierra, en Grecia, pues no hemos podido. Han podido los menos avanzados, porque no tienen trabas, porque pueden hacer lo que quieran, porque algunas personas tienen trabas y hay cosas que no pueden hacer. Y si uno estudia la historia de Roma, pues se entera de que los patricios, pues cuando había un plebeyo que no les llevaba el aire, que llevaba la contraria, pues ordenaban a unos sicarios y se lo cargaban. Y ese tipo de comportamientos pues han hecho que nuestro occidente pues deje mucho que desear. Y esté en temas de evolución y en temas de lo uno esté en las oscuridades de los 2 millones de años que tenemos atrás. De forma que el nivel de la humanidad hoy es bajo. En Occidente es muy bajo. Estoy convencido de que en África y en Oriente son más elevados como media, pero son más pobres porque se les ha explotado. De forma que sí, debemos ser muy pacientes y tener mucha tolerancia, porque nos vamos a encontrar en la vida con muchas personas de unos comportamientos poco éticos. Pero eso sirve también como ocasión de pulido. De forma que esa es la utilidad de las malas personas, que ayudan a que las buenas personas lo sean todavía más. Y eso es lo importante, la evolución. Y sigue Miguel Ángel. Se entiende las componentes de la divinidad. Me alegro, porque todo lo superior tiene la capacidad de comprender y poder de comunicación con lo inferior. Lo considero una condición natural. Sí, efectivamente. Esa doble dimensión que tenemos los humanos se capta bien cuando pones en marcha las dos. Si no pones en marcha más que la más bajita, entonces, bueno, por supuesto, no estás aquí. Esto te cae muy ancho. Pero si la tienes en cuenta y entiendes y te analizas y ves cómo funcionas tú y ves cómo va mejorando la vida interior conforme uno va trabajando estas cosas, pues entonces sí, es natural y es positivo. Ya me gustaría conocer la opinión de otros sobre lo que hemos dicho de lo manifestado y lo no manifestado, porque era el tema clave de hoy. Carlos Torres nos dice: buenas tardes, profesor Fernando, y saludos a todos los compañeros buscadores. CI plantea: entonces, profesor, la parte manifestada de la divinidad son los reinos animal, vegetal y humano. No. Seguro que tenía que haber dudas, porque nunca una explicación cubre todos los temas. No, CI. Vamos a ver.
voy a hacer una escala ficticia del 1 al 10, para que se entienda. La parte interna de la divinidad, la parte superior, la parte esencial, lo no manifestado de la divinidad, cubriría el abanico del 9 al 10. La parte manifestada de la divinidad cubriría el abanico del 9 al 7. O sea, la divinidad sería notable y sobresaliente, y matrícula. Eso sería la divinidad. Y su parte más baja, la parte manifestada, sería del 7 al 9. Cualidades que cubren el abanico del 7 al 9. Después vendría a una distancia, tampoco pegando, a una distancia, en el 6 estarían los seres que han llegado a la plenitud como seres humanos. Los que, en nuestro lenguaje, los que han vivido años y años en la meseta. Esos estarían en el 6. Su parte esencial, la parte inferior, en lo dual no cuenta. Lo dual no cuenta. En este mapa que estamos haciendo, en este plano, solo cuenta la plenitud. La parte dual nuestra no tiene hueco, no tiene cabida, no tiene sitio. Entre el 6 y el 5, es decir, han aprobado. Han llegado al máximo que se puede llegar como ser humano, entre el 5 y el 6. Los animales de compañía, las mascotas, los más cariñosos y dóciles y serviciales, y pues estarían entre el 3 y el 4. Y las plantas y los árboles que, según tengo entendido, se comunican entre ellos, se avisan y tienen un cierto contacto, estarían entre el 1 y el 2. Y los minerales en el 0. Entonces, eso sería el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el humano, 5 o 6, y la divinidad del 7 al 8 y del 9 al 10. Es decir, no tiene nada en común la parte manifestada de la divinidad con lo mejor de los humanos que han alcanzado la plenitud como seres humanos. No tiene nada en común. La divinidad está por encima, con su parte menos cualificada, digamos, o menos elevada, está por encima de todos los humanos. Sí. Dice Enrique Jiménez, buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Gracias, Fernando, por todo lo que nos ayudas y compartes con nosotros. Como llevas poco tiempo, no sabes que aquí no se debe dar las gracias. Aquí hacemos todos lo que debemos. Unos preguntar y otros responder. Y el que sabe, y vosotros sabréis cada vez más, tiene la obligación de dar al que tiene cerca y quiere saber. Cumplimos toda nuestra obligación. Sin vosotros yo no podría dar el taller. Dice Perro Solar, me encuentro con que soy una especie de oveja negra por pensar y percibir el mundo de otra manera. Las redes sociales tienen un efecto de rebaño donde uno cree que está equivocado. A veces es difícil soportar la soledad del pensamiento. Considero que pensar críticamente nos aleja de muchas amistades. Bueno, la clave está en tu críticamente. Perro Solar. A nadie le gusta que le lleven la contraria. Y aquí a eso le llamamos desvanes. Hay que tener desvanes para hablar con nuestros seres más cercanos, con los seres de nuestra familia, nuestra pareja, los hijos, los padres, los hermanos, los primos. Conviene tener desvanes con los temas que provocan esa distancia, ese distanciamiento. Y las redes sociales que tú frecuentas no tienen esa posibilidad de los desvanes, al revés. Allá lo que se hace es que uno abre el desván suyo y saca todo lo que tiene el desván. Y claro, entonces
pues entra en colisión con otros que tienen ideas opuestas. Yo suelo decir que de creencias, de mujeres, de fútbol y de política no se debe hablar con las personas más cercanas con las que tenemos amistad, porque opinamos distinto. De forma que las redes sociales, Perro Solar, es justo lo contrario de esto que practicamos o que procuramos practicar aquí. Todo lo contrario. Es exponer tus pensamientos, tus criterios, tus ideas, tus opiniones, y vas a encontrarte con que siempre va a haber detractores. Entonces, bueno, yo espero que tengas amigos con los que puedas hablar de temas más o menos afines, pero no hay otra solución. Las redes sociales no es el lugar para confraternizar. Es un lugar que hay que andar con pies de plomo, porque si entras en algún tema que sea polémico, te vas a encontrar con polémica. Desde luego, de estas cosas de ninguna manera es para hablar en las redes sociales. Yo entro en redes sociales todos los días, pero como observador. Observo y prácticamente no intervengo. Yo tengo mis canales, mis sitios, mis propios sitios donde pongo lo que me parece. Por ejemplo, YouTube. Pero ya veis que aquí procuramos llamar las cosas de forma que nos entendamos nosotros y que desde fuera nos entiendan. Tenemos nuestro vocabulario. Y es una defensa, como la que tú estás buscando, quizás, Perro Solar, para no estar solo. Pero tienes que buscar sujetos físicos, no puestos en redes sociales. En redes sociales, a nada que tengas unas ideas personales y fuertes, te vas a encontrar con la crítica. Con la crítica. No es porque seas oveja negra, sino porque eres demasiado sincero, a lo mejor. Y los que opinan contrario a ti, pues en las redes sociales, es que además se desahogan. O sea, les viene bien para satisfacer su ansia de explotar. Y qué mejor que alguien que expone una idea contraria a lo que ellos piensan. Pues si no tienen educación, te llamarán de todo. De forma que busca la igualdad ideológica en seres humanos, no la busques en las redes sociales, porque ahí es imposible. Es imposible. Y menos si hablas de cosas mínimamente serias, o mínimamente importantes, como puede ser el futuro de Europa o cosas de esas. No, pero aquí ya sabes que no hablamos de esas cosas. Hablamos de nuestra marcha hacia la perfección como seres humanos, que es un tema que también es importante. Sonia nos dice: hola Fernando y amigos, qué rápido pasa tu exposición de taller. Fernando, yo capté las dimensiones más o menos del taller que hablaste de otras dimensiones y hoy no de solo dimensión sutil. Sí, por eso he dicho que era más una clase que un taller. No sirve lo que hemos dicho hoy y lo del día pasado para hacernos avanzar en nuestra carrera. Para eso sirve la constancia y la paciencia que tengamos con nosotros mismos. Pero es bueno saber lo más posible de todo lo que nos rodea. Por si alguna vez os toca decir a alguien que venga buscando conocimiento cómo son las cosas. Los buscadores debemos saber y tener acceso a ciertas verdades profundas para poderlas rumiar nosotros, satisfacernos con ellas
y darlas al que quiera algo así. Pero solo al que quiera algo así. ¿Eh? Que por saber cosas profundas no os entre ni la más pequeña posesión ideológica, diciendo, esto lo tiene que saber la gente porque es muy interesante. A mí me ha servido mucho, sí, pero te ha servido porque tú eres así. Habrá a un 80% de la gente que no le sirva, porque no es así. Es decir, que el saber tiene el freno de la, la tolerancia, dejar que la gente sea como es. Ya veis que a la divinidad, el humano, que era la niña de sus ojos, su ojito derecho, le costó 2 millones de años el aprender a escribir y aprender a leer, porque tiene paciencia. La divinidad espera, sabe esperar. Spiderman dice, buenas tardes. Estoy cada vez más abrumado al ver la cantidad de gente que no respeta al prójimo, ni a los más cercanos siquiera. Ayer me pasó con uno del grupo de mis amigos de secundaria. Sí, no te extrañe, Spiderman, no te extrañe. Si se juntan 5 personas de extracción al azar, y digo 5 por decir un grupo no demasiado grande, que puedan estar reunidos amigos en un bar tomando una cerveza, pues entre esos 5 cuenta que por lo menos 2 habrá en la primera mitad de la carrera, en los niveles 1 y 2, y esos no tienen respeto. Por eso es bueno saber cómo son las gentes para no sorprenderte negativamente al ver uno que salta, porque el 50% salta al cuello, al cuello. Y por tanto, pues no hay que extrañarse porque no tienen el respeto. No han pasado la puerta del respeto. Y en una reunión de amigos, pues se hablará, en todo caso, faltando al respeto emocional. No se faltará al respeto físico porque hay amistad y están los demás. De forma que solo cabe la falta de respeto emocional, psicológico. Pero eso se dará, se dará. Lo raro sería que os hubierais juntado 5 y que los 5 estuvierais en la mitad superior de la escalera, en los niveles 3A, 3B y 3C. Y tú en la rampa. Pero no habrá ninguno como tú en la rampa. Más que ese que viene del quinto pino. Entonces, no te extrañen, no te extrañen. Meteros en la cabeza los porcentajes de cada nivel. 25, 25, 20, 17 y 13. 13, ética. 17, todavía no ética. Y 20, el nivel 3A, que ni siquiera tienen libre albedrío, que son corderitos, que no piensan por sí mismos, que se dejan llevar, que obedece a lo que les dice, vete a saber quién, el que ellos creen que sabe más, porque ellos no saben nada. Y entonces, con esos porcentajes, tenemos que convivir y tomar cervezas. Y no sorprendernos de que sean como son. No tienen más remedio. Tenemos pendiente el ciclo de los que no son buscadores. Y ahí haremos también un repaso detallado de los diferentes niveles, porque los niveles 1 y 2 son horrorosos. Son horrorosos cuando están en confianza. Cuando
salen con los amigos, entonces se ponen el traje de aparentar ser personas normales, no brutales, pero se ponen el traje, pero a veces se le rompe la chaqueta y se ve lo que son cuando tienen confianza. De manera que de eso ya hablaremos quizás en el próximo taller. El ciclo de la gente que no es buscadora, que no es ética, que no tiene respeto, o que lo tiene, pero solo cuando está de buen humor, cuando todo le va bien. No te sorprendas, Spider-Man. Yo hablo mucho de los malas personas porque tenemos que acostumbrarnos a compartir la vida y el tiempo con algunas que otras malas personas. Y entonces, pues, que no te abrume, que no te abrume. Aquí, hablando de los temas que hablamos aquí, estás en un oasis y aquí todo es estupendo, pero en la jungla, no, en la jungla no. Y tenemos que estar preparados para eso. Precisamente porque la jungla es muy dura en Occidente, pues tenemos mucha ocasión para practicar la tolerancia. Dice Perro, voy a seguir con Spider-Man para enlazar las dos cosas, luego estoy contigo. Tuvo un comportamiento de psicópata, aunque en grado leve tal vez. Sí, 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 sí. Pues será una persona del nivel 1 que en su casa pega a todo el que le lleva la contraria o a todo el que le hace rabiar. Y claro, con los amigos no puede agredir físicamente, pero puede mostrarse como una mala bestia. Dijimos el día pasado que quizás el ser humano no sea realmente humano hasta que haya pasado las puertas del respeto físico y emocional. Mientras no haya pasado la puerta del respeto emocional, que no se puede estar sojuzgando, insultando, ridiculizando y menospreciando a una persona de su entorno, mientras no haya pasado ese punto, quizás no sea humano. Y por tanto, pues hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Me parece que estáis haciendo muchas preguntas y yo no estoy cogiendo y no me estoy dando cuenta de la cantidad de preguntas que hay. Sonia Penayo. Ah, no, espera, me he dejado a uno, me he dejado a Perro Lobo. Pero es que no sé qué he hecho. Perro Solar. Vaya. Estoy jugando con él. Bueno, jugando no. Estoy así, ahora. Le comento que me leí su libro de 303 y metas del cristianismo y es tan coherente que me asombra. Sin embargo, esta perspectiva es rechazada por todo el mundo y es difícil compartir ese conocimiento. A buen sitio ha sido. A buen sitio ha sido. No, 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 no. Lo primero que te he dicho que no se debe hablar es de ideología, me parece. De mujeres es una broma. De política no es ninguna broma. Y de fútbol tampoco es ninguna broma. Fútbol, política e ideología solo siembran distancia. Aunque digas la verdad, es igual. Solo generan distancia. No hay que hablar de esos temas. Esos temas son para uno o para hablar con alguien con el que sepas muy bien por dónde tira y veas que entras suavemente, oye, ¿qué te parece esto? Y si ves que echa rayos y centellas, pues entonces cambia el tema a otra cosa. No, no me extraña, no me extraña. Porque depende de que tú hables con poquitas personas, poquitas personas. Si quieres saber lo que opina la gente que lee este libro, entra en Amazon
busca libros a mi nombre y entra en ese libro y lee las opiniones que hay de ese libro. Y entonces tendrás una idea de lo que la gente opina del libro, no de lo que opinan tus 3 o 4 que tú frecuentas, que parece que son muy libres de expresión. Spidera tuvo un comportamiento de psicópata. Sí, eso ya lo he leído. Sí, no te extrañe. Spidera, no te extrañe. Sonia Penayo. Dimensión sutil que conecta con nosotros desarrollando nuestra evolución. Eso es lo que más o menos voy en camino. Sí, sí. La dimensión sutil es la dimensión superior. Las capacidades superiores, la esencia, la mochila, todo eso es la dimensión sutil. Y eso es nuestra parte no manifestada, porque no es obvia, no se nos ve, no sale en la fotografía que nos hacen cuando nos hacen una foto. No se ve. No hay ningún síntoma que hable de dimensión sutil elevada, crecida o inexistente. No hay ninguna muestra de ello, porque pertenece a lo no manifestado. AZ. No termino de ver la relación entre el taller anterior sobre el ciclo de los buscadores y los conceptos de lo manifestado y no manifestado. ¿Qué relación hay? ¿Cómo has señalado, Fernando? Bueno, pues nosotros tenemos la parte dual y la parte de lo uno. La parte dual es el cuerpo inferior y las cosas que hace. La parte de lo uno es nuestro nivel de evolución, es una medida de cómo vamos de capacidades superiores y de plenitud interna. Entonces, eso es en nosotros lo manifestado, el cuerpo inferior, y lo no manifestado, la esencia, los niveles de evolución. Y los niveles de evolución mandan sobre la parte dual. Y si tú tienes unos niveles de evolución muy altos, serás amable, alegre, pacífico, tranquilo, amigable, ayudarás a la gente, porque tu interior te manda, te ordena hacer eso. Te sale solo, porque la parte inferior se vive en sintonía con la parte superior. Pues eso es lo no manifestado, la parte interior, y lo manifestado, el cuerpo físico y las cosas que hace, las cosas que dice. Tenemos tiempo, acepta, tenemos tiempo, no te preocupes. Y además tienes hilo directo. Carlos Torres, es que se nos echa el tiempo encima. Lo manifestado y lo no manifestado es una dualidad de la divinidad, pero ambas elevadas y positivas. Sí, efectivamente, Carlos. Claro, efectivamente. La divinidad también consta de dos dimensiones. La interna, que es lo no manifestado, y la manifestado con lo que actúa sobre, y actúa potentemente, potentísimamente, sobre lo que hay debajo de ella, la creación, los humanos, los animales, las plantas, los minerales. Y ambas son elevadas y positivas. Hemos de hablar de esto. Podéis hacer preguntas en el taller, en otros talleres futuros y en los vídeos después del taller. La divinidad también es dual, dentro de su tremenda categoría y altura. Antonio Cámara, la divinidad en su estado inmanifestado es inimaginable, efectivamente, al estar fuera de toda manifestación, incluso para los seres muy evolucionados. Sí, así es, así es. Es inimaginable. Las dos, lo manifestado y lo no manifestado. Antonio, nos supera con creces y podemos, hombre, Empedocles fue, no, Heráclito, el que dijo, cuando quiso definir la humanidad, dijo origen y cuidado, atención. O sea, que la divinidad no nos ha creado y se ha desentendido, sino que nos ha creado con unas capacidades para poder seguir el camino y encontrarnos con ella de la manera que está previsto, formando parte de su
manifestado, de su dimensión manifestada. Nuestra esencia formará parte, la de los que lleguen, que seremos al final todos, pero formará parte de su dimensión manifestada. Y seremos una celulita, una célula de esa parte manifestada. Igual que nosotros somos a una célula de nuestro hígado. Fíjate la diferencia que hay entre el ser humano y una célula de su hígado. Una sola célula. Pues eso seremos con respecto a la parte no manifestada de la divinidad. Antonio Cámara. Sí, sí, te he respondido. Está fuera de nuestra capacidad de lucubrar. Beli Alonso, saludos Fernando y amigos buscadores. Sonia Penayo. Yo encontré un escrito del 2022, limpiando mi ropero, y allí anoté 9 pasos de un taller. Plenitud divina en mente y corazón. Poner en marcha esa capacidad de transformación que tenemos en los 2 hemisferios e irlo recorriendo senderos de cabras positivos, constructivos. 4. Para hacer de ellos autopistas neuronales. Correcto. La clave está en hacer autopistas neuronales. 6. Sí. Que obedezcan a las reglas, efectivamente. Sí. Esto es una buena resumen de los primeros talleres, cuando hablábamos de autopistas neuronales, de circuitos neuronales y de reglas. Y esa etapa dura cierto tiempo, unos años, quién más y quién menos, en función de lo que haya trabajado en ocasiones anteriores, en función de lo maduro que llegue a esta vida, de lo maduro que eres cuando teníais 7 años. En eso va la velocidad en que superamos las etapas que tenemos por delante en el camino. Sonia, lo resumiste con mucha precisión y con mucha exactitud. Y con palabras muy apropiadas, exactas. Paco Navas, Fernando, ¿se podría decir que Dios es en su forma más exaltada, es pensamiento? No. Esa simplificación no es ni aproximada. Me pega que la he leído de algún pensador, porque los que no saben, a los pensadores les llaman filósofos, pero no son filósofos. En realidad, la filosofía de ahora no tiene nada que ver con la filosofía de Sócrates y de los maestros primitivos. Filosofía es amante de la sabiduría, y para eso hay que estar en contacto con la sabiduría, hay que alcanzarla, hay que mejorar. Y para eso, para entrar en la sabiduría, hay que tener mucha perfección y hay que tener las capacidades superiores en marcha. Entonces, el pensamiento es algo muy básico, que no es la definición de ninguna manera de la divinidad. Dice Belia Alonso, el que tiene el dominio en una conversación es el que escucha y observa. Esto es lo que me ha funcionado para no provocar controversia, sí. Esto es lo que me ha funcionado, efectivamente, Sonia. Belia, tienes toda la razón. Hay que escuchar, observar y, en todo caso, intervenir muy avanzada la conversación cuando ya sabes las posturas de cada uno y puedes colar una idea que no choque frontalmente con ninguno de ellos. Esa es la mejor manera de maniobrar en una reunión donde están dando opiniones. Aitorville, hola Fernando y resto de buscadores. Distintas tradiciones, Plotino, Ibn Arabi, Upanishads, hablan de la divinidad como un todo que podríamos esquematizar en 4 grados. Es una forma de expresarlo. A ver si has aportado algo más. Sí. Esencia pura, atemporal, trascendental e indefinible. Esencia manifestada, también atemporal y perfecta. La dimensión propia de nuestro cuerpo energético y la realidad material. Bueno, lo que pasa es que yo pararía la
a la divinidad en las dos primeras, Aitorbil. Ni siquiera yo creo que la divinidad llegue a nuestro cuerpo energético. No, no. Pero bueno, ya sé que son escuelas, tradiciones de Inarabí o Upanishads. Yo me quedo con las dos primeras. Las dos primeras sí que me encajan. O sea, sí están en la definición que yo intuyo de la divinidad. Lo último no. Lo último no. No. La divinidad no llega a nuestras dimensiones. Está por encima. Sonia Penedo sigue con su lista, 7. Y luego pulirte para siempre, estar en el círculo positivo. Sí, sí. Poner bien los cimientos. Atacar el corazón superior, el título de estos pasos es el plan. Sí, efectivamente, Sonia, efectivamente. Para ti, sí. Para un mental será distinto, el final. Pero para ti será atacar el corazón superior. Estarás preparada para ello. Cuando consigas vivir siempre en el círculo positivo. Creo que es Beli Alonso. Dice, Fernando, tu observación sobre el porcentaje de tiempo que nos toca en una conversación, si somos y hablamos una hora, nos toca 20 minutos a cada quien. No resulta con niveles 1 y 2. A ver, yo digo, cuando se está en una conversación, el porcentaje de tiempo que nos toca hablar es el 100% dividido por la cantidad de contertulios que hay. Si somos 3 y hablamos, sí, es que no había entendido bien el 3. Efectivamente, nos toca 20 minutos a cada uno, pero claro, no, claro. Eso es, Belia, cuando tú estás con una persona y es una conversación a dos, entonces es conveniente tener cuidado de no hablar más del 50%, hablar un poco menos, porque el otro es avasallar, ¿no?, a la otra persona. Pero, claro, si la otra persona habla el 95% del tiempo, pues entonces la avasallada eres tú. De forma que, desde luego, que los niveles 1 y 2 no respetan eso, porque están borrachos de posesión. Y la posesión implica hablar siempre uno y que se imponga los criterios de uno. Vamos a ver, Carmen Martín, Fernando, ya sé que nunca llegaremos a la divinidad, pero como me cuesta creer que con sus preciosas semillas en nosotros estemos tan lejos de ella. ¿Cómo me cuesta creer estemos tan lejos de ella? Carmen, mira por ti. No mires por los demás. No mires por los demás. Mira por ti. No puedes entender a los demás. No sin que demos el taller siguiente, en que voy a poner a caldo a los niveles más bajos. Así que no te extrañes. Elena Álvarez nos dice que llega muy tarde, que hoy es fiesta en Cataluña. Sonia Penayo, lo manifestado es la mente inferior y el corazón inferior. En el humano sí. Y lo no manifestado es el corazón superior y la mente superior. En el humano sí. Y también es no manifestado la esencia, el nivel de evolución, la mochila, la bondad que hay en cada uno. Todo lo positivo pertenece a la perfección y pertenece a lo no manifestado. La raíz de todo lo positivo, que es las capacidades superiores y el grado el nivel de evolución que hayamos conseguido a base de pulirnos y mejorar. Eso es lo no manifestado. Lo no manifestado. Coge la idea, Sonia, de que lo manifestado es el cuerpo superior, el cuerpo dual, que puede hacer el bien y el mal. Y lo no manifestado es lo uno, el cuerpo sutil, que solo hace el bien. Solo el bien. Mari Pérez López, no lo puedo explicar, pero me parece que la divinidad, si está en nuestro alcance, la estamos creando ahora mismo. No, pero no está a nuestro alcance, Mari, no está a nuestro alcance.
no está a nuestro alcance. No la podemos crear. No la podemos crear. La divinidad es como una abuela bondadosa que sostiene a su hijo recién nacido. El hijo recién nacido somos nosotros. Y la abuela bondadosa es la divinidad. Y digo abuela para no decir madre siquiera. Y por supuesto no digo padre, diría madre, pero mejor incluso abuela, que es todo ternura. Yandrisus, Mari PD. Creando, no sé, es complicado porque captemos e intuimos. Estoy seguro que la divinidad tiene un plan de evolución hacia una dirección y a Carmen Martín diré que tranquila, hay más allá. Sí, sí, efectivamente. No podemos acercarnos a la divinidad. Fíjate, yo usé la imagen de un estornudo divino que creó a la humanidad, a todos. ¿eh? Y el estornudo no sería siquiera de la parte no manifestada, sino que sería un líquido que estaba en la parte no manifestada. Y esas son nuestras esencias. Esa puede dar una idea de cómo estamos con respecto a la divinidad. Bueno, amigos, se nos ha hecho muy tarde. No, pero tampoco muy tarde. La 21, no es muy tarde. Bueno, pues más o menos algo se ha entendido. Nos veremos el próximo jueves con el tema previsiblemente del ciclo de los menos evolucionados. Hasta entonces, amigos.